Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros nos tocó medios de impugnación. El equipo está conformado de Enrique Zenón Salazar, Yareli Soto, Jesús Arriaga Baez, Cintia Fernanda Islas Vázquez y Ana Karen Cortés. Sean todos bienvenidos a este video. Soy Cintia Fernanda Islas Vázquez y yo les explicaré el concepto y los tipos de recursos. Antes que todo, hay que precisar lo que se considera como recurso y después lo que es un medio de impugnación. En materia de derecho procesal, en general, el recurso es una especie dentro del género medios de impugnación y se entiende por recurso que es una pretensión de forma de una resolución judicial dentro del mismo proceso en que dicha resolución ha sido dictada. Apelación. La apelación es el recurso que tiene como fin cambiar el sentido de la sentencia. En una segunda instancia, está conformada por 3 jueces llamados magistrados, es decir, la apelación es el medio por el cual una de las partes o ambas solicitan al tribunal de segundo grado nuevo examen sobre una resolución dictada por un juzgador de primera instancia, con el objeto de que aquél la modifique o revoque. En el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en su artículo 376, menciona que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior revoque o modifique la resolución impugnada. En el artículo 380 menciona el término para interponer el recurso de apelación es de 9 días, contados a partir del siguiente a la notificación de la resolución. Artículo 381 menciona que el recurso de apelación se interpondrá por escrito ante el juez que pronunció la resolución. Para llevar a cabo la apelación se tiene que hacer un planteamiento del por qué se lleva a cabo esa resolución, manifestando la parte que está en desacuerdo los agravios o argumentos, estos exponiéndolos al Tribunal Superior, y él hará la revisión determinando lo correcto del procedimiento, marcando entonces una resolución correcta. En el artículo 382 menciona, en el escrito en que se interponga la apelación, el recurrente expondrá los agravios que en su concepto le cause la resolución, los que deberán expresarse guardando el orden siguiente. 1. Bajo el rubro de violaciones procesales, siendo estas el caso de omitir ciertas circunstancias que son de vital importancia en la secuela del procedimiento. 2. Bajo el rubro de violaciones sustanciales en el procedimiento, siendo estas cuando las acciones no son correctas y afectan la debida defensa del apelante y trasciendan al fallo. 3. Bajo el rubro violaciones de fondo, esta siendo por la aplicación inexacta o por falta de aplicación de leyes, su interpretación jurídica o de los principios generales del derecho. Una vez expresando los agravios y contestados, se remitirán de oficio al Tribunal de Alzada, el expediente principal y el de apelación. Entonces, en el artículo 396 menciona, la sentencia de segunda instancia solo tomará en consideración los agravios expresados, entendiéndose por tales aquellos razonamientos relacionados con las circunstancias de hecho, en caso jurídico determinado, que tiendan a demostrar y puntualizar la violación o la inexacta interpretación de la ley. El Tribunal de Apelación, al emitir su ejecutoria, puede declarar que los agravios son 1. Fundados, 2. Infundados, 3. Inoperantes y 4. Insuficientes. El procedimiento por el cual se examinan los agravios, como se mencionó anteriormente, son ante 3 magistrados, siendo uno quien estudia el asunto de la apelación. El magistrado hace un proyecto de resolución, lo expone ante los demás y lo someten a votación, para asimismo llegar a la resolución o sentencia. Es por eso que en el artículo 397 menciona, para el análisis de los agravios expuestos no se requieren proceder de una forma determinada. El tribunal podrá examinarlos uno a uno, como fueron expresados o englobándolos en uno solo o en varios grupos, siempre que el estudio comprenda en su integridad las cuestiones planteadas. Artículo 401. En cualquier estado del trámite de apelación, tanto en primera como en segunda instancia, podrán desistirse del recurso quien lo haya interpuesto,
siendo de su cuenta el pago de las costas causadas. Artículo 402. En el caso del artículo anterior, si la parte contraria se hubiera adherido a la apelación, se substanciará el recurso para resolver los puntos impugnados por esta. Bueno, mi nombre es Ana Karen Cortés y a mí me tocó hablar sobre la facultad de atracción en el proceso civil mexicano. Bueno, para empezar vamos a definir lo que es la facultad de atracción, que la facultad de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad, con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con él sirve para atraer asuntos que en principio no son de su competencia originaria, pero que esos asuntos hacen que haya un interés muy fuerte y que sea de trascendencia. Bueno, la facultad de atracción se remonta a la reforma constitucional que entró en vigor en 1988. A partir de ese momento, el Tribunal Máximo empezó a conocer de los asuntos que por sus características, como les comenté, que fueron especiales, así lo ameritaban Cabrera, Acevedo, Lucio en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y aspectos de sus facultades discrecionales, derecho constitucional comparado a México-Estados Unidos. Nos hablaba. En 1994 se realizaron nuevas modificaciones que sustituyeron este criterio por el de importancia y trascendencia. Desde entonces, pues la cuestión fundamental en el ejercicio de cualquier facultad de atracción es acreditar estos dos requisitos. ¿Cómo vamos a ejercerla? Bueno, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción quinta, inciso D, segundo párrafo, y en la octava, inciso B, deben acreditarse conjuntamente los siguientes requisitos. Bueno, el primero es que, a juicio de este alto tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revise un interés superlativo, reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o en general de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o la impartición de justicia. Y bueno, el segundo es que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente por casos futuros o la complejidad sistemática de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en otras palabras, pues podemos decir que es una potestad adjetiva que permite la resolución de ciertos casos para que escuche la Suprema Corte, cuya competencia no la esté preliminarmente delimitada. Por tanto, se trata de un mecanismo que permite la ampliación de su ámbito de competencia para conocer de esos casos que competen a otros órganos jurisdiccionales, pero que por su relevancia ameritan su intervención. Bueno, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla nos habla el artículo 413, que con el pleno del Tribunal de Justicia de oficio ejerza la facultad de atracción. El tribunal que originalmente conoce del asunto, previa notificación a las partes, remitirá las actuaciones a dicho órgano colegiado para que estos pues nos den una resolución. Cuando el presidente de cualquiera de las salas o procurador general de justicia del Estado pretenda se ejerza la facultad de atracción, presentará ante el tribunal pleno la solicitud debidamente razonada de procedimiento en los términos del párrafo que habíamos leído antes. En caso de negativa, notificará al solicitante, continuándose con el procedimiento ordinario de apelación. Contra la resolución que emite el pleno respecto a la facultad de atracción, pues no va a proceder este recurso. Y bueno, eso es lo que más puede destacar de lo que es el criterio de la facultad de atracción. El curso de reclamación se encuentra regulado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. El
al ser parte del procedimiento familiar, se rige a través del código antes mencionado. En el artículo 408, la reclamación es el medio de impugnación que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento. Considero importante hacer la precisión que también se entiende por auto como sentencia interlocutoria, la cual a su vez tiene la finalidad de resolver las incidencias, es decir, cuestiones diversas que se deriven de un asunto principal. Los autos que no fueren apelables también pueden ser reclamados ante el tribunal que los dictó. También considero que es una importante precisión. Y en el artículo 410 del Código multicitado nos hace mención que cuáles serán las disposiciones aplicables para el recurso de reclamación. En la fracción 1 nos menciona el término se interpondrá en el momento de la audiencia o dentro de los 2 días siguientes a partir de que surte efectos la notificación del auto impugnado. Se reforma cómo se presenta, se formulará por escrito previamente expresando el hecho infractor, las disposiciones legales violadas y a su vez también los conceptos de violación. Es importante tener claro que la reclamación no suspende el curso del juicio que ya lleva como tal. Se tramita por cuerda separado, por vía separada, a manera y bueno, se mandará a substanciar con vista de la contraria por el término de 2 días. La resolución que al efecto se dicte, esta ya no va a admitir recurso alguno. Cuando el estado de los autos requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar sobre la cuestión planteada. Y por su parte, el artículo 411 nos indica que resulta procedente contra autos que se dicten en el trámite de segunda instancia. El tribunal, bajo su estricta responsabilidad, podrá suspender la ejecución de una resolución reclamada, fijando las garantías procedentes, cuando, de no hacerlo, se pueda causar perjuicios de imposible reparación. Para poder analizar la liquidación de sentencia, es necesario retroceder un poco dentro de nuestro procedimiento civil y en la última etapa dentro del mismo, la cual se denominará ejecución procesal, dentro de la cual encontramos la sentencia. Es por lo cual que el jurista mexicano Humberto Briceño Sierra define que la resolución final que dicta una autoridad jurisdiccional competente sobre el conflicto sometido a su conocimiento, en la que al aplicar una ley sustantiva decide el fondo del asunto, ya sea absolviendo o condenando, declarando o constituyendo un derecho a favor de una de las partes. Por su parte, Ovella Favela nos da una clasificación de las sentencias. Es así como iniciamos con las sentencias declarativas. Señalan la preexistencia de un derecho de las partes, por lo que solo reconocen que lo tenían. Por ejemplo, las sentencias que se dictan en cumplimiento o terminación de contratos. Sentencias constitutivas. Crean un nuevo estatus jurídico para una o ambas partes, por ejemplo, las que se dictan en los asuntos de disolución de copropiedad. Sentencias de condena. Como su nombre lo indica, imponen a una o ambas partes un hacer, un no hacer o un dar. Puede ocurrir que ambas partes sean condenadas en la misma sentencia si existe una reconvención debidamente acreditada. Por ejemplo, se demanda la disolución de una copropiedad y la contraparte
reconviene el pago de los gastos realizados por el mantenimiento del predio. Si las partes acreditan sus respectivos derechos, el juzgador condenará al demandado a la disolución de la copropiedad y el actor al pago de los gastos de mantenimiento en la medida de su cuota. Sentencias mixtas contemplan una o varias de las clases señaladas. Por ejemplo, una sentencia puede ser declarativa y de condena al mismo tiempo, cuando se declara judicialmente la nulidad de un contrato y la obligación de las partes a devolver lo que hayan dado, menos los daños y perjuicios causados al contratante de buena fe. Sentencias estimatorias son aquellas que conceden al actor lo que solicitó, es decir, el juez reconoce que fue procedente la prestación reclamada, aunque puede suceder lo mismo con la reconvención hecha valer en el proceso. Sentencias desestimatorias no conceden al actor el cumplimiento de la prestación reclamada. También en este caso es posible que el juez desestime una prestación, pero estime otra. Sentencias interlocutorias resuelven un incidente o asunto accesorio al proceso, por ejemplo, las que se dicten para un incidente de nulidad de actuaciones. Sentencias definitivas son aquellas que resuelven el fondo del asunto, por ejemplo, las que se dictan en una terminación de contrato de arrendamiento inmobiliario. Sentencias ejecutorias o firmes causan ejecutoria y por tanto no pueden ser modificadas por recurso alguno. Sin embargo, lo que atañe esta explicación y dando un énfasis al tema principal, nos centraremos en las sentencias de condena, en la cual existen diferentes modalidades, como lo son condenas de dar. Ordena a una de las partes el pago o la entrega de determinada suma de dinero a la otra parte. En este caso, como la sentencia condena al pago de una cantidad líquida, la ejecución se realiza mediante el embargo y enajenación de bienes de la parte vencida. En el supuesto de que la sentencia condene al pago de una suma de dinero que no haya sido precisada, es denominada una suma ilíquida. Se requiere que la parte beneficiada con la sentencia promueva, es aquí donde entra el incidente de liquidación de sentencia. Pero es necesario también analizar en esta cita dos conceptos. El de deuda líquida, la cual, de acuerdo a la Enciclopedia Jurídica Omeva, es aquella que puede determinarse, es decir, cuantificarse. Hace referencia a lo que corresponde a un saldo final, determinado y claro, y por lo tanto exigible. Y siguiendo el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano, en su artículo 362, nos cita: cuando hubiere condena de daños, perjuicios, frutos o intereses, se fijará su importe en cantidad líquida o se establecerán por lo menos las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. Por contraparte, la deuda ilíquida, de acuerdo al jurista mexicano Ovalle Favela, precisa que es una suma de dinero que no ha sido precisada. Nuevamente, de acuerdo a la Enciclopedia Jurídica Omeva, el incidente de liquidación de sentencia es el procedimiento contencioso que tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida, decretada en sentencia ejecutoriada, y determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. Y este se seguirá atendiendo a las reglas del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo 413, que nos indica: los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán: fracción primera, por escrito; fracción segunda, en cuerda separada y suspensión del procedimiento; fracción tercera, dentro de 3 días siguientes a que tenga conocimiento del hecho que los motiva; fracción cuarta, la parte contraria dentro del mismo término podrá contestarlo; fracción quinta, transcurrido el término se señalará día y hora para una audiencia indiferible; y fracción sexta, el tribunal dictará la resolución conducente y contra esta no procede recurso.
Prosiguiendo con este video, ahora les compartiré el tema de costas judiciales. El concepto de costas judiciales se refiere a aquellos gastos que son producto de un juicio, mismas que según el artículo 7 del Código Civil Federal deberá pagar la parte que pierde el juicio. El artículo 7 nos dice claramente que la parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso. Se considera que pierde una parte cuando el tribunal acoge total o parcialmente las pretensiones de la parte contraria. Si dos partes pierden recíprocamente, el tribunal puede exonerarlas de la obligación que impone el párrafo primero, en todo o en parte, pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas según las proporciones recíprocas de las pérdidas. Pero, ¿en qué consisten? Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del tribunal y de acuerdo con las disposiciones arancelarias, debió o habría debido desembolsar la parte triunfadora, excluido el gasto de todo acto y forma de defensa considerados superfluos. Todo gasto inútil es a cargo de la parte que lo haya ocasionado y sea gane o pierda el juicio. ¿Y cuándo deben realizarse? Deben realizarse una vez terminado el juicio a través de un incidente de liquidación de sentencia, el cual, como su nombre lo indica, consiste en determinar la cantidad cierta de dinero a que corresponde una prestación en caso de las costas judiciales. Y el artículo 8 nos dice que no será condenada en costas la parte que pierda, si no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia. Y además limitó su actuación en el desarrollo del proceso o lo estrictamente indispensable para hacer posible la definitiva resolución del negocio. Se entiende que no es imputable a la parte la falta de composición voluntaria para la controversia, es decir, solo se van a reputar los gastos que hayan sido innecesarios y superfluos. Y en el artículo 8, la fracción primera, nos dice que cuando la ley ordena que sea decidida necesariamente por autoridad judicial, en la fracción 2 nos dice que cuando consista en una mera cuestión de derecho dudoso o en subsistir el arbitrio judicial a las voluntades de las partes. Y la fracción tercera nos dice que tratándose de la demanda cuando haya sido llamada a juicio sin necesidad. Y eso sería todo acerca de costas. Secuestro judicial es el cuidado de un bien mueble, inmueble, por orden de autoridad. El secuestro judicial es una medida jurídica dictada por un juez o tribunal de justicia, con el objetivo de sustraer del dominio de una persona física o moral un bien mueble o inmueble, que es objeto de litigio entre las partes en un procedimiento judicial. El secuestro judicial, por su misma naturaleza, debe regirse por lo dispuesto en el Código de Procedimientos. En el artículo 448 menciona que el secuestro judicial a que se refiere el Código Civil para el Estado se denomina también embargo. Consiste en un acto de autoridad que se constituye por resolución del juez para asegurar bienes, garantizar con ellos los derechos del acreedor y pagar a éste con el importe que se obtenga del remate de los bienes. En el artículo 449 menciona que la ejecución podrá despacharse o pagarse por cantidad líquida en dinero, o que pueda determinarse en un plazo de 9 días. 2. Por cantidad líquida en especie. 3. Para garantizar la entrega de un bien determinado con sus frutos y accesiones. 4. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones reclamadas en juicio. Y 5. Para hacer efectivas las garantías reales de la obligación. Dentro del secuestro de los bienes, tienen que especificarse todas sus características por las cuales puedan ser identificados. Menciona el artículo 452 que el embargo puede llevarse a cabo en providencias precautorias, juicios ejecutivos, juicios universales, ejecución de sentencia, ejecución de transacciones, convenios y en los demás casos que fije la ley. El derecho de designar los bienes corresponde al deudor y se sujetarán al orden siguiente de acuerdo al artículo 465, 1 en dinero, 2 en alhajas, 3 bienes raíces, 4 frutos y rentas de toda especie, 5 bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores, 6 créditos y 7 sueldos o pensiones.
En caso de que el deudor se niegue a señalar los bienes, entonces el embargante corresponde designar los que se han de embargar y puede hacerlo sin sujetarse al orden establecido. En el artículo 469 menciona que quedan exceptuados de embargo 1. El hecho cotidiano, vestidos y muebles necesarios para la comodidad del deudor, de su cónyuge, concubina o de sus hijos y que no sean de lujo. 2. Los instrumentos, utensilios y demás objetos necesarios para el arte, profesión, oficio o trabajo a que el deudor esté dedicado. 3. Los efectos propios para el fomento de las negociaciones industriales en cuanto fueran necesarias para su servicio y movimiento. 4. Las mieses ante la cosecha, pero no los derechos sobre las siembras. 5. El derecho de usufructo, pero no de los frutos de éste. 6. El patrimonio familiar legalmente constituido. 7. Las pensiones de alimentos y las rentas vitalicias para tal fin. 8. Las servidumbres, a no ser de que se embarguen el fundo a cuyo favor estén constituidas, pero en las de aguas pueden ser embargadas estas, cuando ya estén en el predio dominante. 9. Los predios rústicos, cuyo valor no exceda del importe de 500 días de salario mínimo. 10. Los animales propios para labranza y sus áperos. 11. Los predios urbanos cuyo valor no exceda del importe de 500 días de salario mínimo. 12. Las asignaciones de los pensionistas del erario. 13. El televisor y sus accesorios para el servicio familiar, salvo que la deuda provenga de su adquisición. Y 14. Los demás bienes y derechos que por disposición de las leyes resulten inembargables. Existen 3 supuestos dentro del embargo: la ampliación, la sustitución y la reducción. En el artículo 471 menciona que procede la ampliación del embargo a petición del embargante cuando a juicio del juez no basten los bienes embargados para cubrir la deuda y en su caso las costas. 2. Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el deudor y después aparezcan o los adquiera. 3. En los casos de tercerías excluyentes. Y 4. Cuando no puedan perfeccionarse la traba sobre los bienes embargados, por causas ajenas a la voluntad del embargante. Artículo 472. En cuanto a la sustitución de los bienes embargados a petición del ejecutado en cualquier momento anterior de la adjudicación, siempre y cuando se ofrezca una suma de dinero igual al monto de las prestaciones reclamadas por el acreedor. En cuanto a la reducción del embargo, es cuando el valor de los bienes sobre los que recayó sea superior en un 50% a la suma de las prestaciones reclamadas por el acreedor. Y finalmente, en el artículo 480 menciona que todas las cuestiones relativas al embargo y a su perfeccionamiento se seguirán por cuerda separada y con audiencia de los interesados serán resueltas por el juez de plano, quien gozará de amplias facultades para adoptar las medidas necesarias tendientes a satisfacer su fin, quien procurará además se eviten perjuicios al ejecutado o a terceras personas. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las tercerías. Para empezar hay que saber qué es una tercería, una tercería pues es un proceso instado por una persona que no va a ser parte del proceso contra quienes actúan este último, alegando que tiene el dominio de los bienes que se han embargado u ostenta un mejor derecho a cobrar con el importe de su venta. ¿Qué es un tercero o un tercerista judicial? Los terceristas en el proceso son aquellas personas que tienen derecho para mostrarse parte del proceso pendiente, cualquiera que sea la etapa o la instancia en que se encuentre, siempre que acrediten sumariamente que la sentencia que recaiga en el proceso podría afectar a su propio interés. El tercerista deberá fundar su intervención en un interés propio y un derecho positivo y de existencia cierta, aunque su ejercicio se hallare pendiente de plazo y pues de condición. Sus clases, existen 2 clases que ya más adelante mencionaremos, que es el tercerista coadyuvante y la tercería excluyente. También hay especies donde puede ser la tercería de dominio, que bueno, es como les comentaba, es aquella en la que el tercerista alega ser dueño de los bienes que son
objeto del proceso. En la intervención de un tercero a efectos de reclamar un bien en base a que alega un mejor derecho o a efectos de proceder al reclamo para que se libere el bien que se encuentra embargado en virtud de que su dueño es tercerista. Y bueno, existe también la tercería de mejor derecho, que es aquella en que el tercerista no alega ser propietario de los bienes en litigio, sino invoca tener sobre ellos derecho preferente, que el tercerista sea reintegrado de su crédito de los bienes embargados y con preferencia al acreedor ejecutante. En nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, pues del artículo 508 nos dice que la tercería es la acción que deduce a un tercero en un procedimiento previamente instaurado entre dos o más personas con el objeto de coadyuvar o adherirse a las acciones del demandante o de las excepciones del demandado o para excluir los derechos de un tercero. Bueno, más adelante mis compañeros les estarán hablando más de las tercerías. A continuación les voy a explicar el tema de la tercería coadyuvante. La tercería coadyuvante tiene como finalidad auxiliar la pretensión del demandante o del demandado, las cuales pueden oponerse en cualquier juicio, independientemente del estado en que se encuentra, siempre y cuando no se haya pronunciado la sentencia ejecutoria, que es la que pone fin al procedimiento legal. Las tercerías se encuentran reguladas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y nos menciona solamente la tercería coadyuvante y la tercería excluyente. En el artículo 508, la tercería es la acción que deduce de un tercero en un procedimiento previamente instaurado entre dos o más personas, con el objeto de coadyuvar o adherirse a las acciones del demandante o a las excepciones del demandado, o para excluir los derechos de este tercero. Como podemos ver, no es exclusivo de una sola parte, se puede adherir o coadyuvar ya sea al actor o al demandante. La tercería coadyuvante procede en los casos siguientes: cuando se demuestra tener interés jurídico propio para asociarse con el actor o con el demandado, y cuando el derecho del tercerista dependa de la subsistencia del derecho del actor o del demandado. Pueden promoverse en cualquier estado del juicio hasta antes de la sentencia. Y los coadyuvantes se considerarán asociados a la parte o cuyo interés coadyuven. Y otro dato interesante es que los terceros coadyuvantes podrán llevar a cabo todos los actos procesales que estimen pertinentes a partir de que se inicien su intervención en el proceso, aun cuando el principal se desistiere, continuando su acción o defensa, pudiendo hacer valer los recursos que contempla la ley. La sentencia que se dicte en el juicio principal beneficia o perjudica a su vez al tercerista. Creo que es un tema demasiado sencillo. No sé si tengan alguna duda, en un momento las podemos aclarar. Gracias. Tercerías excluyentes. Siguiendo la definición de la Enciclopedia Jurídica Omeva, nos establece que son los procedimientos mediante los cuales los terceros ajenos a la relación procesal se oponen a la afectación de sus bienes o de sus derechos. Como consecuencia de la iniciación de la tercería excluyente, el tercero deja de ser ajeno a la relación procesal y se convierte en una nueva parte procesal, cuya pretensión excluye las pretensiones y excepciones de las partes iniciales. Ahora bien, dentro de estas tercerías podemos encontrar dos tipos: la de dominio. El tercerista reclama la propiedad de los bienes afectados por la ejecución procesal o por la medida cautelar y pide como consecuencia el levantamiento o
insubsistencia del embargo decretado contra tales bienes. De preferencia, el tercerista reclama la propiedad de los bienes afectados por la ejecución procesal o por la medida cautelar y pide, como consecuencia, el levantamiento o insubsistencia del embargo decretado contra tales bienes. Y nos lo confirma el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo 515. Las tercerías excluyentes proceden en los siguientes casos: fracción primera, cuando el tercerista se funde en el dominio que tenga sobre los bienes en cuestión o sobre la titularidad de la acción que se ejerce; fracción segunda, cuando el tercerista se funde en la preferencia o mejor derecho para ser pagado con el producto de la enajenación, intervención o administración de los bienes embargados; y fracción tercera, cuando el tercerista reclame un derecho dependiente del título que sirve de base a la acción. En cuanto a su tramitación, siguiendo el orden del artículo 516, la tercería excluyente puede promoverse en cualquier estado del juicio aún dictada sentencia con autoridad de cosa juzgada, con tal de que, si es de dominio, no se haya dado posesión de los bienes a la persona en cuyo favor se haya fincado el remate, y cuando, siendo de preferencia, se intente en cualquier etapa del juicio y hasta los 15 días siguientes a aquel en que se ha hecho saber al interesado el estado de ejecución. Y por último, el artículo 519 nos señala: si el actor y el demandado se allanaren a la tercería o no la contestaren dentro del plazo señalado sin más trámite, el juez dictará resolución, decretando en su caso el levantamiento de los embargos si fuere tercería excluyente de dominio, o dictará la interlocutoria si fuere de preferencia. Bueno, compañeros, espero y la hayan entendido. Esta es nuestra exposición. Que tengan muy buenos días, tardes o noches. Muchas gracias por la atención.